eso y ya nos dedicamos a hacer ejercicios y ejercicios el resto de la vida. Y va muy acorde con el trabajo que me deben entregar el próximo lunes, el próximo miércoles habíamos quedado, ¿cierto? Entonces vamos a abordar el último temita es cortico, no es largo, es cortico porque solamente es de indemnización, ¿cierto? Eh, todos me copiaron. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Y vamos a hacer ejercicios. Ya empezamos ejercicios de NOMI, de liquidación de prestaciones sociales y de indemnización, ¿cierto? ¿Hay alguna duda? No, profe, en el momento todo está bien. Entonces arranquemos con terminación del contrato de trabajo. Listo. Terminación del contrato de trabajo. Entonces, vamos a arrancar con este tema de la terminación del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo se termina por decisión de quién, por motivo de quién. De Ustedes, ambos, profe. de ambos. O Entonces, el, resulta o que, el jefe o el empleador. excelente. Entonces, un contrato de trabajo se termina o por decisión del empleador o se termina por decisión del trabajador. ¿Cierto? Decisión. Cuando un contrato se termina por decisión, espérese, espera 2 segundos. Zulma, hola, buenos días, ¿cómo estás? Cuando se termina por decisión del empleador, ¿cómo se llama? Cuando es el empleador el que decide terminar el contrato, ¿cómo se llama eso? Terminación por justa causa. Se llama, ¿cómo se llama? La sola decisión. Cuando el empleador se llama despido. Muy bien. Ya Sandra te digo por qué no. Y cuando se termina por decisión del trabajador, ¿cómo se llama? Renuncia. Renuncia. Exactamente. Y eso es lo que les quiero. Renuncia. ¿Listo? Me quedó en minúscula. Entonces, ojo. El contrato de trabajo se termina o por decisión del empleador o por decisión del trabajador. Cuando es decisión del empleador se llama despido y cuando es decisión del trabajador se llama renuncia. ¿Listo? En este orden de ideas, cuando es por despido, ¿cierto? Cuando es por despido, ese despido puede ser, ahí sí lo que nos dijo Sandra ahorita. ¿Cómo puede ser ese despido? Ese despido puede ser o con justa causa, ¿sí o qué? O puede ser sin justa causa. ¿Cierto que si me copian? El que tenga alguna duda me va diciendo de una vez. Entonces, cuando es el empleador el que decide terminar, bueno, entonces antes de abordar, ya Zulma me acaba de escribir, entonces les voy a mandar la invitación, le voy a mandar la invitación a ella, pero no sé, yo no me puedo salir. Yo le voy a poner silencio para no escuchar, porque si yo me salgo, termino la reunión. Entonces, no, la idea no es esa. Pero de todas maneras, no se preocupen que yo le pongo silencio y así no escucho para que ustedes hablen tranquilamente. ¿Listo? Es por mal calientico. Para allá nos llega el tamal calientico de Santa Elena, suavecito. La masa es más rica que la carne. Todo Medellín nos traumatizamos con esto. Entonces, íbamos en la terminación del contrato, ¿cierto? Terminación del contrato de trabajo. Estábamos viendo que esa terminación se daba por decisión del empleador, ¿cierto? Decisión del empleador y que cuando es decisión del empleador se llama despido, listo, y que cuando es decisión del empleador, del trabajador, se llama renuncia. Entonces habíamos quedado que cuando es decisión del empleador, ese despido puede ser de dos causales, o puede ser un despido, esperen que le voy a autorizar la entrada a Kenia, listo, o puede ser un despido con justa causa, o puede ser un despido sin justa causa, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Entonces, chicos, resulta que cuando es el empleador, o sea, ustedes, recuerden que ustedes aquí están estudiando administración para que sean ustedes los empleadores.
Entonces, cuando es un despido con justa causa, quiere decir que ustedes tuvieron un motivo para despedir a ese trabajador y sacarlo de la empresa, sacarlo de ustedes como trabajador. O sea, ustedes tienen un motivo válido. Por lo tanto, ese motivo, los motivos o las causas tienen que ser conocidas y estar por escritas. Espere, yo lo coloco mejor en orden. Tienen que estar por escrito y ser conocidas por el trabajador. ¿Cierto? Entonces, cuando yo despido a un trabajador con justa causa es porque el trabajador me cometió una falta. ¿Cierto? Yo tengo la justa causa. Yo, empleador, tengo la justa causa. ¿Por qué? Porque el trabajador cometió una falta. Por lo tanto, para que el trabajador cometa una falta, el trabajador tiene que saber cuáles son las faltas. El trabajador tiene que decir, ay, jue madre, claro, yo hice esto y esto me daba terminación del contrato, yo falté. Por eso tienen que estar conocidas por el trabajador. El trabajador no puede llegar un día y decir, si no conoce las justas causas, yo llego a la empresa y llego de tenis y blue jeans, desgastados, y me sacan y me despiden y me dicen, es que usted llegó de tenis y yo, "Ah, pero ¿cómo así? Yo no sabía. ¿Por qué no sabía? Porque a mí no me informaron, porque a mí nadie en esta empresa me dijo que venir de tenis y jeans desgastados era una causa para despedir. Por eso es que las causas tienen que ser por escrito, estar por escritas y ser conocidas por el trabajador. ¿Dónde están estas justas causas? Estas justas causas están en el reglamento interno de trabajo, están en el primero va a empezar en orden. Están en la ley. Las justas causas están en la ley laboral, en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que ustedes ya me van a hacer el trabajo. Ahí están unas justas causas. Esas justas causas, muchachos, son generales. Aplican para todos los trabajadores en Colombia, de todas las empresas, de todos los niveles jerárquicos, de todos los sectores. O sea, con esas justas causas se despide a un mensajero de un taller de mecánica o al gerente de la empresa nacional más grande de Colombia, ¿cierto? Esas justas causas aplican para todos. Ustedes me van a presentar el trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, la primera, justa causa que el trabajador presente documentos falsos. Cuando nosotros nos encontremos que un trabajador nos falsificó documentos, afuera, tengo una justa causa. Y el trabajador no puede decir, ay, yo no sabía, ¿cómo así? Es que, ¿cómo así que presentar un diploma falso, eso, yo no sabía que eso era una falta? No, está en la ley. Y la ley la tiene que conocer todo el mundo en Colombia, todo el mundo en Colombia. Qué contrariedad. La tiene que conocer todos los que estamos en el territorio colombiano, todos los que estamos en el país, ¿cierto? Entonces, ahí lo tenemos, listo. Justas causas están en la ley, pero resulta que las empresas, los empleadores también pueden tener unas justas causas específicas. O sea, solamente de nosotros, perdón, de nuestra empresa, no tan generales. Entonces, las justas causas también pueden estar en el reglamento interno de trabajo. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Son las reglas de cada empresa. En cada empresa hay un reglamento de manera obligatoria, hay un reglamento interno de trabajo que es el manual, las reglas, cómo funciona la empresa. Y dentro de ese reglamento interno, ya la empresa, a título específico, que solamente aplique para esa empresa, puede colocar una escala de faltas. Y decir, es que en esta empresa, código de vestimenta es así, le vamos a dar un uniforme siempre, código de vestimenta, y el día que venga de civil, mujeres, no sé, me estoy inventando algo, mujeres, pantalón, vestido largo abajo de la rodilla. Profe, y eso sí se puede, sí, porque es que yo como empresa, yo lo puedo organizar en el reglamento interno. Les voy a poner, por ejemplo, en el reglamento interno de trabajo de CESDE, dice, reglamento interno de trabajo, los profesores no pueden tener relaciones sentimentales o emocionales o más allá con sus alumnos, ya sabe. O sea, reglamento interno, el profesor de CESDE sabe que no se puede, y que si lo hace va a cometer una falta y que le va a dar por terminación del contrato. En la Noel, por ejemplo,
en el reglamento interno dice, embargo por alimentos que llegue a esta empresa, trabajador que se va, sépalo y entiendan. Eso está en el reglamento interno de una empresa. En una EPS, al médico le dicen, médico, no puede venir de blue jean desgastado, no se puede tatuar la cara, no puede venir de tenis, y las mujeres no pueden venir con los dedos afuera, pues las chanclas, de chanclas ni zapato destapado, no, tiene que ser con zapato tapado. Ya sabe que el médico el día que llegue con la cara tatuada va para afuera. Profe, pero es que la libertad en la empresa funciona así, porque ese es el reglamento interno, y cuando usted ingresó a trabajar en esa empresa, se sometió a esas normas. Obviamente que no pueden violar los derechos fundamentales, ¿cierto? Los derechos que tenemos como seres humanos. Por eso es que, por ejemplo, yo puedo llegar a una empresa y en el reglamento interno, una empresa privada, y en el reglamento interno que me digan, es que rezamos el rosario al mediodía. Yo no puedo decir, yo no lo voy a rezar de malas, es que yo no soy católica, pero llegó a una empresa católica y en el reglamento interno está que debe seguir los ritos católicos porque somos una empresa privada. Funciona. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las justas causas, tienen que ser conocidas por el trabajador, uno, Pero y según, Dios, según en lo que yo he estado leyendo sobre los artículos, eso no es permitido contra, por ejemplo, no de la religión. por ejemplo, no, ojo, no discriminar, pero yo en mi empresa puedo decir, en empresa privada, puedo decir que hacemos un rito, que guardemos el sábado. Somos una empresa de judíos. Por ejemplo, en Medellín hay varias empresas de judíos y el día de oración es el sábado y los miércoles hacen una oración rara, pues algo del rito judío. Un trabajador no puede decir, ah, no, listo, yo allá no voy y de malas y no me gusta y no sé qué. Si usted llegó, es como un colegio. ¿Me hago entender? Si usted llega a un colegio público, usted sabe que usted no tiene que rezar el rosario, es más, ni se lo pueden dar. Pero si usted llega a un colegio privado de monjas, usted sabe que le va a tocar rezar el rosario. ¿Pero por qué? Porque usted desde el principio sabía que eso, pero desde el principio. O sea que cuando yo trabajador llegué a esta empresa, desde el principio yo sabía que eso era así y me sometí a la norma desde el principio. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Entonces, ¿quedó claro la justa causa? Profe, Sí. yo tengo una duda. Claro que sí, escucho. En la causal 15 por parte del empleador, que dice que la enfermedad contagiosa crónica del trabajador, yo entiendo, o sea, él le da la enfermedad al trabajador que le da así pues que no tiene nada que ver con lo laboral. Claro. Lo echan a los 6 meses. Pero ojo, ahí no quiere decir que lo despidan y que lo saquen para la calle, no. Ahí lo que quiere decir es que entonces el fondo de pensiones lo acoge para iniciar una pensión por invalidez, porque una persona con una enfermedad infecto-contagiosa, que no tiene que ser que la haya adquirido en la empresa, eso lo vamos a ver el otro semestre en seguridad. Ah, no, ¿verdad? Con usted no. Una persona que haya adquirido una enfermedad infecto-contagiosa que no tiene que ser de origen laboral, a los 6 meses, si usted ya lleva incapacitado 6 meses, entonces la empresa lo puede despedir, pero no quiere decir que usted se va con su enfermedad para la calle y quedó desempleado, no, sino que a los 6 meses lo acoge el fondo de pensiones para que lo pensione por invalidez. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir. No es que usted vaya encima enfermo para la calle, Sí, no. por ejemplo, una persona que tiene que le da cáncer, Y pues, está o en sea, etapa 4 y está, o el eso médico sí. llamando a decir que no, que esto es largo, que no se recupera, entonces pasa para el fondo pensional. Ah, Si el médico dice que se va a recuperar, la empresa no lo puede despedir en 6 meses. No lo puede despedir. Si el médico tratante dice que él se va a recuperar. Profe, hola. Ya ahí. Qué pena, tengo una duda. ¿Se puede terminar el contrato de alguien si dicen que el motivo es por reestructuración del modelo de atención de las tiendas de un equipo comercial? O sea, Le que voy a por, abrir el consultorio jurídico. que por ejemplo dicen que luego de la cuarentena en una tienda ya no pueden haber tantos asesores, entonces pueden echar a la gente con el motivo de que van a reestructurar el personal. Usted ya hizo el trabajo de justas causas Sí, profe. y vio alguna relacionada con eso. No.
Entonces no es justa causa. O sea que eso va a ser un despido que Sin justa causa. O de sea, que tendría amarilla. que indemnizar. Efectivamente. Profe, disculpe, yo ese tengo cuando tengo una dudita en tanto un punto. Pues yo Ay, lo puse, yo ya lo hice, donde dice que todo daño o perjuicio que haga el empleador al trabajador. Yo puse un ejemplo, pero yo no sé si. confiemos en que está bueno. No se preocupen, dentro de 8 días resolvemos las dudas. Que yo ya revise el trabajo, resolvemos las dudas. ¿Listo? Profe, pero ya nos ha colocado una notica regular. No, porque honestamente yo no lo hago que, ay, no, es que el ejemplo de este le salió malo. Yo lo que voy a hacer es que el ejemplo trate de explicar la causal. O sea, vuelvo y juego, ustedes están preocupados por la nota, yo estoy más preocupada por la competencia. ¿Cierto? Puede que tengan errores, sí, pero cuando yo veo, pero claro, es que lo entendió es por este otro lado, listo, aquí hubo un error, no quiere decir que esté malo, sino que le falta más interpretación de lectura y eso yo no lo evalúo, pero obvio lo que yo quiero cumplir es el grueso, entonces no se preocupen por una nota. Profe, pero venga, por ejemplo, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, yo veo la pregunta donde la misma que estaba haciendo la compañera de los 181 días, luego pasa a 541. Entonces, listo, uno ya sabe que no lo van a echar, uno sabe que lo van a indemnizar, pero entonces igual el patrón sí lo despide porque ya lo coge, es lo de la pensión y esa parte de, pues, sí me hago entender, igual él lo despide. Sí, No, pero no para la calle. no, Pues yo cuando sé yo me que no, refiero yo para sé la que lo calle. pensionan. Ajá. No, yo sé que lo pensionan, profe, pero igual él ya lo despide de la empresa, ¿no? Ah, sí, claro, le da lugar, ya. Si está sabiendo que lo acoge el fondo de pensiones, para eso está la causal, para que una empresa no se quede, un empleador no se quede con un trabajador que está en curso de una situación de pensión por invalidez y se quede con un trabajador y que le digan, ah, no, eso no es una justa causa y le toque indemnizarlo. O sea, por eso es que está dentro de las causales de justa causa, para poder decir, ah, se pensionó por invalidez, empresa, delo con justa causa, porque de lo contrario sería, si no estuviese ahí estipulado, sería una causal, una terminación sin justa causa, que es el caso que me acaba de contar, que nos acaba de exponer la compañera anterior, que no recuerdo quién fue la que me lo dijo, no sé si fue Bris, no sé quién, que nos acabo de decir, profe, y que después de la pandemia que van a sacar a un montón de gente que por reestructuración, por recorte, le ponen muchos nombres, recorte personal, reestructuraciones organizacional, el nombre que quieran, van a despedir personas en la empresa. ¿Está dentro de las justas causas en el artículo 62? No, así no está ahí, entonces es una terminación sin justa causa. ¿Me hice entender? Sí. Listo. Entonces, ojo, cuando aplica una justa causa, el trabajador tiene derecho, pillen acá, el trabajador tiene derecho, ¿a qué tiene derecho? A prestaciones sociales, pero no tiene derecho a indemnización. No tiene derecho a indemnización, no. ¿Qué es la indemnización? Me voy a adelantar un poquito. La indemnización es una platica adicional que se le da al trabajador por salir de la empresa. Es plata de más que se le da al trabajador por salir de la empresa. Entonces, ojo, si el trabajador sale con justa causa, no va a tener derecho a esa plata de más. No ve que hubo una justa causa, conchudo. No salió con plata de más, solamente sale con las prestaciones sociales y eso es todo. Hasta ahí me hice entender. ¿O hay alguna duda? Eso salió en la evaluación, profe. Pero no digas que me deben 2 la evaluación, entonces no cometemos. Dentro de 8 días la comentamos. ¿Listo? Bueno, si no hay dudas, Profe, procede. sí, y también sobre el examen, lo de una hipoteca, que también yo quedé como con la duda. Pero no sé. dentro de 8 días, porque es que unos me presentaron excusa que no lo pudieron presentar ayer, entonces tienen para presentarlo mañana. Entonces, por eso Listo, es que profe. no lo comentemos hoy. Listo. Y cuando el despido es sin justa causa, ¿cuál acá sería el motivo para despedir sin justa causa? ¿Cuál sería ese motivo? En ninguno. Porque si Personal. Sería eso, exacto, el motivo sería como personal, y lo voy a poner entre comillas, pues porque no siempre hay una persona, personal, pero personal del empleador.
o sea, el empleador mirará, o sea, es decisión del empleador, o sea, no hay una justa causa, pero el empleador toma esa decisión de manera, podríamos decir, incluso como arbitraria, ¿cierto? Porque le dio la... Caro, no, tranquila, la clase queda grabada para que la veas después. Lo bueno sería que estuvieran acá presentes siempre en la videoconferencia, porque así si les resulta una duda inmediata la podemos resolver, pero si no pueden por conexión, entonces ven la clase en diferido, que igual yo voy a estar pendiente en la medida de lo posible de las dudas que les salgan, listo. No se preocupen por eso. Sin justa causa, entonces son motivos del empleador. Podríamos decir que es como una situación arbitraria. Pues, ¿por qué arbitraria? Porque sale... Caro, entonces ahorita me escribes a ver cómo solucionamos, no te preocupes. Me escribes al privado, listo, apenas se termine la clase. Entonces, son motivos del empleador. Obviamente no están dentro de la justa causa, porque si fuera un motivo con justa causa, pues lo despedía por allá. Acá el empleador no tiene motivo. ¿Qué? Hoy no lo quiero ver, yo ya no quiero ver a ese trabajador, no, qué pereza esa cara de ese trabajador. No, es que mi hijo ya se graduó de administrador, entonces él va a venir a tomar las riendas del negocio, administrador para afuera. Es que, no sé, quiero recorte de personal porque yo ya no puedo con 15 trabajadores, necesito solo 5, entonces voy a sacar a 11, claro, despídalos. Pero entonces en ese es hincha del Medellín, para afuera, me di cuenta, para afuera. Entonces, ojo, en este caso, el trabajador tiene derecho a prestaciones sociales, ¿cierto? Tiene derecho a prestaciones sociales y también tiene derecho ¿a qué? A la plática además. Listo. Tiene derecho a prestaciones sociales y tiene derecho a indemnización. ¿Listo? Cuando es un despido sin justa causa, tiene derecho a las prestaciones sociales y tiene derecho a la indemnización. ¿Listo? Ahí está. Cuando es sin justa causa. Entonces ya vemos que la indemnización, cuando hay despido sin justa causa. Ahí, jóvenes, ¿hay alguna duda? Hasta ahí. Ah, bueno, listo, se me había olvidado, qué pena, se me había olvidado comentarles. En vista de que yo sé que hay muchos que no preguntan porque les da pena, no sé por qué, pero bueno, no importa. Jóvenes, durante la clase me pueden escribir al privado, no tienen que hablarlo, no tienen que escribírmelo al chat del grupo, sino al privado, al privado. Yo voy a estar pendiente, yo no digo nombre y respondo la pregunta, les resuelvo la duda y ya. Pero entonces, sí les pido, no hay ningún problema, porque la idea es que no se queden con la duda, ¿cierto? Entonces me pueden escribir al privado y yo les respondo sin decir nombres de nada y respondo la duda que tengan, pero la idea es que no se queden con dudas. Listo, continuemos. Entonces, ¿cuándo es decisión del trabajador? Es decisión del trabajador. Entonces se llama renuncia. ¿Qué motivo hay cuando es renuncia? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos para la Puede renuncia? presentar un mejor empleo. Muy bien, entonces, cuando es renuncia, los motivos son que consiguió un mejor empleo. ¿Qué otro motivo? Quiero escucharlos. ¿Qué otro motivo? Profe, cuando el trabajador de pronto es ofensivo o agrede de una forma al empleador. Y entonces renuncia. Profe, pues ahí decía en un punto que él podía renunciar. No, es al contrario, o sea, si él... Por motivos personales. Porque montó su propio negocio. Porque voy a montar mi propio negocio. Excelente. ¿Qué otro motivo? Porque se va de la ciudad. Porque me voy de la ciudad. Porque el Muy jefe bien. lo acosa. ¿Por qué qué? Porque el jefe lo acosa. Dejemos Por ese en ejemplo, la stand-by. secretaria. Dejemos Sí, ese profe, en yo me se encontré una por ahí aburrió. parecida. Por eso les donde- estoy pidiendo que participen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que resulta que tenemos una confusión gigantesca respecto a los
Espere 2 segundos, asistencia 2 de mayo. Jóvenes, acaba de tomar la foto a la asistencia de hoy. El que no se vea ahí en la asistencia, por favor me escribe, profe, yo no estoy, y me dice quién. Y dice fulanito de tal. Listo. Ok, entonces, ¿por qué les quería preguntar? Ángela me está preguntando en cuanto a la liquidación de las prestaciones sociales si es igual a los servidores públicos. No, o sea, no. Acá diferenciamos todo lo que estamos viendo, código sustantivo del trabajo solamente aplica para los trabajadores del sector privado, médicos, profesores, administradores, un trabajador, todo el personal que trabaje para el sector privado se regula por estas normas que estamos viendo, que es código sustantivo del trabajo. Los trabajadores del Estado, los que trabajan para el Estado, que no se llaman trabajadores, sino que se llama servidor público, por ejemplo, un agente de tránsito, un agente de policía, todos los que trabajan en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, los que trabajan en el área metropolitana, o sea, todos los que trabajan para el sector público tienen una norma diferente y es relativamente mejor, o sea, hay más beneficios laborales, se paga mejor, eso es lo bueno del sector. Entonces, o sea, sí tienen muchas cosas, tienen derecho a prestaciones sociales, pero son mejores las condiciones en el sector público, o sea, pagan mejor. De hecho, incluso el salario mínimo es más alto, o sea, el mínimo no son 877, sino que es más alto. Por ejemplo, tienen como 2 primas, es una prima mensual por semestre, adicional tienen otra prima al año, pues tienen más cosas que nosotros, los del sector privado. Pero ustedes, la educación, el objetivo de este curso está dirigido a la mayoría de las empresas en Colombia que están regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, mi Ángela, espero haberte resuelto entonces ahí la duda. Entonces, ¿a qué voy? Muchachos, cuando la de decisiones del trabajador se llama renuncia y los motivos, ojo, por eso los quería escuchar porque tenemos una confusión. Los motivos son personalísimos del trabajador, nacen de su vida propia del trabajador. Muy bien el ejemplo que me dieron. Es que van a montar negocio propio. Muy bien, renunció. Es que consiguió un mejor empleo. Muy bien, renunció. Es que se va a casar. Bien. Es que mejor se va a ir a estudiar y no va a trabajar bien. Se ganó el baloto, una herencia se la ganó, se va a ir a vivir al extranjero, se pensionó, no sé, o simplemente se cansó del trabajo y ya, él se quiere ir a cultivar plantas, bueno, lo que sea, a montar una peluquería, no sé. Entonces, los motivos acá son personales, nacen de la vida del trabajador y no tiene absolutamente nada que ver con la empresa en la que está, no tiene nada que ver, él se va por una vuelta propia. Listo. Por lo tanto, acá el trabajador tiene derecho a prestaciones sociales, pero no. Entonces ahí sí quedé más confundida. Espera y verá, porque es que les voy a decir una cosa que nadie conoce, pero no a indemnización. Listo. Tiene derecho a prestaciones sociales, pero no a indemnización, porque es que él se está yendo por voluntad propia. Él les dijo, no, quiero montar negocio, me voy a casar, me gané el baloto, ya no trabajo más, quiero crecer en la vida, me voy a poner a estudiar coaching. Todo el mundo ahora hace eso, lo que sea. Motivo personalísimo de él. Listo. Pero, ojo, acá viene el punto y por eso los quería escuchar. Algo que no conocen nadie, muy pocos lo conocen y que yo no sé si a ustedes, los que ya hicieron el trabajo, no les cuestionó. Esas últimas 8 causales. Dice que justas causas de terminación, dice que por parte del empleador, sí, que el trabajador presente cosas falsas, que el trabajador cometa un delito, que el trabajador robe en la empresa, que el trabajador no sea productivo, bien, uno dice obvio, pero es que justas causas del trabajador. Que el empleador el lo engañe. empleador, ¿A ustedes no les causó como así que justas causas? Eso, nada, eso yo renuncio. Y de hecho ustedes miren que también lo tenían claro. Que es que en la empresa me tratan mal, por ahí yo creo que fue el que lo dijo Brandon.
Es que la empresa, el empleador me trata mal, entonces renuncio. No, señor, ustedes lo vieron en el artículo 62, yo no renuncio, porque es que la renuncia es personal, es mía. Yo me voy a ir de esta empresa porque es que el jefe me trata mal, yo no me voy a ir por eso. Él me está sacando de la empresa al tratarme mal. No es porque yo quiera mi vida propia, no. Y eso es lo que se conoce, ojo con lo que les voy a decir, que esto es nuevo. Eso es lo que se Pero conoce es que como ahí era donde yo estaba autodespido confundida. o despido indirecto. Mírelo acá. Yo sé que ustedes no lo conocen, no creo que lo conozcan, es una figura desconocida por los trabajadores. Se llama autodespido o despido indirecto. Es decir, el trabajador es el que toma la decisión. Mire que estamos de hecho acá, véalo. El trabajador toma la decisión, pero no toma esa decisión motivado por su vida, motivado por algo personal, no. Él toma la decisión de terminar ese contrato porque el empleador incumple. El empleador incumple con sus obligaciones. El empleador incumple y respeta, vulnera los derechos del trabajador. Y eso es lo que nosotros tenemos en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo en el numeral B, ¿cierto? Que son las últimas 8 causales. Las últimas 8 causales nos hablan de un trabajador que es el que decide terminar la relación laboral, pero no por motivo propio, porque el empleador hace 3, 4 meses no le paga el salario, porque el empleador no le da los elementos de protección personal, porque el empleador fue el que lo engañó y el que lo enredó, porque el empleador lo está violando su intimidad personal, porque el empleador lo esté discriminando por raza, sexo, orientación sexual, por pensamiento político o religioso. Entonces, ojo, O sea miren que que, ahí lo están miren, es obligando. exacto, o sea, le están llevando al trabajador no, ¿cómo? Es que pongámosle lógica. Yo, si mi jefe, supongamos, que he sido víctima de acoso laboral, yo creo que casi la mayoría de mujeres en Colombia, no quiero ser feminista, pero estoy dando datos reales. Yo, cuando fui acosada laboralmente por mi jefe y yo iba a tomar la decisión, y yo tomé, de hecho, tomé la decisión, yo no lo tomé por un motivo personal. Yo no dijo renuncio a esta empresa porque me consiguió otro trabajo mejor, porque voy a montar mi negocio propio, no. Yo dije, voy a terminar con este cargo aquí de gerente jurídica, me voy de esta empresa porque mi jefe no me lo aguanto, porque mi jefe me tiene jorobada, porque mi jefe me tiene al borde de la locura con ese acoso. Entonces, mire que la decisión no es mía, fue mi jefe que incumplió con sus obligaciones, el que me llevó a terminar. Por lo tanto, miren que no fue un motivo personal, fue un motivo de la empresa. Solo que yo, trabajadora, tomé la decisión de terminarlo. Por lo tanto, aquí el trabajador tiene derecho a prestaciones sociales, pero también tiene derecho a indemnización. También tiene derecho a las dos cosas. Es que yo me estoy yendo no porque yo quiera, yo me estoy yendo es porque en esta empresa no me están cumpliendo. Yo, ¿cómo le voy a decir a un trabajador acá que me están haciendo un edificio de 10 pisos ahí al frente, detrás de mi apartamento? Un edificio de 10 pisos, ¿cómo un trabajador se va a aguantar y va a decir, no renuncio? Porque es que no me dan los elementos de protección personal. Usted no está renunciando. Su empleador lo está obligando porque no le está cumpliendo. Trabajador, no es su decisión por un motivo propio, es su decisión porque el empleador no le cumple. Entonces tiene derecho a prestaciones y tiene derecho a indemnización. ¿Sí ven la cosa como es? ¿Sí ven cómo cambia la situación? Y ahí descubrimos una cosa nueva que absolutamente nadie la conoce y es la figura del autodespido o despido indirecto. ¿Qué hubo, mis Andris? No, soy Laura. Laura. Es que se prendió el de Sandra. Profe, tengo una duda. ¿A quién se le presentaría entonces ese autodespido o despido indirecto? A la misma empresa, y yo simplemente como trabajador no presento una carta de renuncia y no digo asunto renuncia, sino que yo digo en el asunto
Sí, Wilton, es por escrito, como la renuncia, que yo paso la carta. Eso sí, eso la norma sí nos pone en esa formalidad. O sea, trabajador, ponga por escrito, coloque por escrito esa causal de autodespido. Entonces, en la carta yo puedo colocar asunto, autodespido, autodespido, y empiezo a contar el motivo por qué me voy. Yo me voy porque hace 3 meses no me pagan el salario, porque el RON, porque no me dan los elementos de protección. O sea, cuente los hechos, así como en la renuncia, cuente los hechos, pero diga que es autodespido y ya. Con eso es suficiente para que en la empresa prendan las alarmas, él mismo diga, uy, nos presentaron un autodespido. Honestamente, a mí nunca me ha pasado. En las empresas que tenga, no tengo ninguno, ¿cierto? Nunca me ha pasado ningún trabajador. Es por desconocimiento. Claro que cuando yo llego a una empresa, se los digo a título personal. Cuando yo llego a una empresa, siempre trato de que se les respete, o por mí, siempre se les respetan los derechos a los trabajadores, siempre. Yo no permito que Profe, se le vulnere un derecho a un trabajador. pero ¿Qué es que hay? aquí en Colombia la mayoría pues se aguanta, baja la cabeza y Sí, siguen ahí. sí. Eso como que casi no se cumple aquí. ¿Se acuerdan el primer día de clase que yo les hablaba? Es que como acá el discurso que nos tienen a los trabajadores es que nosotros somos los que necesitamos a la empresa, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos, empresa, mi Dios le pague por darnos un trabajo, empresa, mi Dios le pague por pagarnos un mínimo. Gracias, empresa. Y en la empresa la tienen como, empresa, usted es la que milagrosamente da trabajo, gracias empresa, usted no necesita trabajador. Y recuerden que es al revés, la empresa es la que necesita a los trabajadores y el trabajador la que le ofrece, ¿cierto? Es una relación simbiótica, pero no quiere decir que el trabajador Profe, esté por trabajo. ¿Qué hay? eh, y si eso es por acoso, puede ser, por ejemplo, el autodespido o el despido indirecto. Eso aquí, pues, ¿cómo se presentan las pruebas o cómo se hace válido que le digan, ay, no, es que usted está diciendo que es un acoso, pero eso no es verdad? Vea, para que sea acoso, la empresa tiene que mostrar, uno, que tiene por norma, que es la ley 1010 del 2006, que tiene montado el comité de convivencia laboral en la empresa, que le hace capacitaciones a sus trabajadores sobre acoso laboral y sobre el protocolo y funcionamiento en la empresa de ese comité de convivencia, y que se atienden los casos de eso, sino incluso hasta le da sanción por parte del ministerio. Entonces, cuando un trabajador renuncia por acoso, dice, vea, fui al comité de convivencia a tal fecha, dijeron tal cosa, o dijeron que sí, o dijeron que no, o en esta empresa no hay comité de convivencia, entonces yo nunca fui, entonces nunca me atendieron, mi jefe es la que me acosa. O sea, hay pruebas para demostrar eso. Y lo bueno es que el trabajador, recuerden, los trabajadores abren la boquita, no están obligados a la carga de la prueba. O sea, el que tiene la carga de la prueba es la empresa. La empresa es la que va a salir a decir, pero mire el acta firmado por la trabajadora, donde ella vino y es que ella tuvo una relación amorosa con el jefe, terminaron, el jefe le terminó porque era un hombre casado. Jóvenes, eso se van a encontrar ustedes. Y mire que el jefe incluso fue el que dijo, miren los pruebas, se acordó y ella dijo que sí, que en un ataque de celos, de rabia, lo atacó. Bueno, y que todo esto es un show, o no, o la empresa muestra y dice, sí, es que no la hicimos, no la llamamos, sí quedó un acta, pero no nada, no hicimos nada, no avanzamos, no tenemos comité de convivencia. O sea, ahí están, a la que le toca probar es a la empresa, no a la trabajador, no al trabajador. Listo, ¿Listo? profe. Listo, Listo. gracias. Entonces, Profe, ¿qué hay? pero por lo menos yo llevaba mucho tiempo en una empresa y nunca llegaron a hacer un comité de No. eso. Entonces, de entrada, la empresa va perdiendo el año, ya tiene hasta sanción, porque empresa en Colombia que no tenga el comité de convivencia laboral ya es sanción, ya tiene sanción. Independiente de si funciona, si no funciona, no sé qué, tiene que tener el comité de convivencia, o sea, ahí no hay nada que hacer. Pero es que somos cuatro patos, a esos cuatro patos hay que montarle comité de convivencia laboral, ¿cierto? Entonces, bueno, ya les voy a cortar para que veamos como las fórmulas para hacer la terminación del contrato y ya hacemos ejercicios. Listo, ya les mando la invitación. Pro- Juanca, por favor, pro- pausa. profe, ¿Listo? Ok, entonces vamos a la parte práctica de la terminación del contrato, ¿cierto? Que la parte práctica es entonces cómo se indemniza, ¿cierto? Y obviamente que cuando estamos hablando de indemnización,
estamos hablando de indemnización, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Del despido sin justa causa y del autodespido. Porque los otros ya lo sabemos terminar. Cuando es un despido con justa causa, prestaciones sociales. Cuando es una renuncia, prestaciones sociales. Entonces, en cambio, cuando es un despido sin justa causa o cuando es un autodespido, estamos entonces hablando de indemnización. Vamos a ver cómo se indemnizan. Entonces, partimos que la indemnización está en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahí está la indemnización. Listo. ¿Qué contratos se indemnizan? Se indemniza el contrato fijo, se indemniza el contrato indefinido y se indemniza el contrato por obra o labor determinada. ¿Listo? Se indemniza el contrato fijo, indefinido y el contrato por obra o labor determinada, porque son los únicos contratos de trabajo que hay. Es decir, a todos los trabajadores, todos los que tengan relación laboral, todos tengan un contrato escrito o tengan un contrato verbal, pero a todos los trabajadores que los despidieron sin justa causa o que fueron víctimas de acoso, de despido sin justa causa o de autodespido, casi que no me acuerdo, o de autodespido o despido indirecto, a todos ellos se les va a dar una indemnización del contrato de trabajo. Indemnización del contrato de trabajo. ¿Listo? Profe, el contrato por obra o labor no se indemniza. Profe, y si es un contrato intermitente, no se indemniza. O sea, llámenle cualquier otro tipo de, un contrato comercial, no se indemniza. El único que se indemniza son los contratos de trabajo, fijos, indefinidos y por obra o labor. ¿Listo? Vamos a hablar del primero, cómo se indemniza el contrato a término fijo. Entonces, el contrato a término indefinido, a término fijo, perdón, a término fijo, la indemnización será, la indemnización será el salario del trabajador, y ojo con lo que les voy a decir, el salario del trabajador por el tiempo que falta para terminar el contrato. El salario del trabajador por el tiempo que falta para terminar. Aquí conocemos dos fechas. ¿Qué dos fechas se conocen, chicos? ¿Qué dos fechas se conocen en un contrato fijo? Pues la de inicio y la de término, no. Fecha de inicio, excelente, y fecha de terminación, ¿cierto? Esas dos fechas son las que se conocen, inicio y terminación. Muy bien, esas son las dos fechas que se conocen, inicio y terminación del contrato, ¿va? Por lo tanto, el día que es despedido sin justa causa, listo, despedido sin justa causa, ¿cierto? El día que es despedido se empieza a contar a partir del día siguiente y hasta el día en que iba ese contrato. Ya les voy a explicar, ¿Listo? Profe, ¿Qué hay? ¿qué artículo es el de la indemnización? 64. Gracias. 64. Muchas gracias. Fórmula del contrato fijo. Fórmula del contrato fijo, ya les explico. Fórmula del contrato fijo. Indemnización es igual, abro paréntesis, salario base de liquidación mensual. Muchachos, miren, la misma con la que liquidamos prestaciones, con el mismo salario base con el que liquidamos cesantías, prima, el mismo, ¿cierto? Lo único que hacemos es restarle el auxilio de transporte, ¿cierto? Por número de días que faltan para terminar el contrato, dividido 30. Dividido 30. Esa es la fórmula. Salario base de liquidación mensual menos el auxilio de transporte por número de días que faltan para terminar el contrato dividido 30. ¿Listo? Eso es.
Yo les voy a ir tomando como fotico a esto para que les sirva y se las mando al grupo. Para que Espere, les Pero espere. sirva para de ir apoyo. copiando, es que es para ir copiando. Sí, pero también se las voy a mandar al grupo. Gracias. Profe, Listo. que Ya hay. no aparezco en la asistencia, Ah, entonces me pone, que no no aparezco en la aparece. lista de asistencia. Por eso, entonces me pone su nombre y me dice, no, no aparezco en la lista y me pone el nombre completo. Listo, así yo ya sé. Ok, entonces ahí lo tenemos, listo. ¿Cómo sería el ejemplo? Ya esa es la teoría. ¿Cómo sería el ejemplo? Listo. Tenemos contrato fijo. Lo voy a hacer súper fácil, 2 meses. Fecha de inicio. Pongámosle que es, ¿qué fecha es hoy? 2 de mayo. Listo. Fue despedido sin justa causa. Pongámosle el primero. No, el 30 de junio. Lo voy a poner muy fácil, del 2020. Y hay un salario base de liquidación mensual de 2 millones de pesos, con el que liquidamos cesantías, intereses, primas, el mismo. Listo, entonces ahí tenemos ese ejemplo. Entonces, ojo, aquí conocemos 2 fechas. Entonces tenemos 2 fechas. ¿Qué fecha? Fecha de inicio y fecha de terminación. Entonces, ojo, fecha de inicio. ¿Cuándo inició ese contrato? Díganme, ¿cuándo inició ese contrato? 2 de mayo. Entonces, el 2 de mayo. Si inicia un 2, ¿termina un qué? Primero. Un primero. Si inicia un 2, termina un primero. Muy bien. De mayo, o 2 meses después, ¿cuándo sería? Julio. Julio, muy bien, ahí lo tenemos. Pero el trabajador alcanzó a llegar al 1 de julio. No, porque fue despedido, entonces lo voy a poner por acá en la mitad. Fue despedido sin justa causa. ¿Cuándo fue despedido sin justa causa? Fue 30 despedido de sin junio. justa causa el 30 de junio. Entonces, ojo, la indemnización será desde el día siguiente al despido, porque hoy lo echaron, hoy lo despidieron, el día de hoy le entra la nómina. El día de hoy está pago en la nómina, ¿cierto? Entonces el despido empieza a partir del día de mañana, a partir del día de mañana. Entonces lo despidieron el 30, la indemnización será ¿desde cuándo? Si lo sacaron el 30, ¿desde cuándo empezamos a contar? Del primero. De julio. Desde el 1 de julio, espere, yo le doy ingreso a Cristian. Profe, Desde ¿cuánto es el salario, ese base de liquidación mensual? 2 millones, pues en este ejemplo, pero el salario es lo que nos dé. Con el mismo que liquidamos prima, con el mismo, lo que nos dé. En este caso, yo se los puse 2 millones. Listo. Entonces, empezamos a contar desde el 2 de julio hasta la fecha, hasta donde iba el contrato, o sea, hasta la fecha de terminación. ¿Que cuándo fue? ¿Cuándo es la fecha de terminación? 1 de Fecha julio. de terminación, espérese, mayo, junio y julio. Lo despidieron el 30 de mayo. Venga, que es que no me dio. Un día de indemnización tampoco. Pongámosle que lo despidieron el 30 de mayo, es que lo puse 2 meses, ¿cierto? Despedido sin justa causa el 30 de mayo. 30 de mayo. Listo. Fecha de terminación, inicia el 2 de mayo, los 2 meses se cumplen el 1 de julio, claro que sí. La indemnización será desde el 1 de mayo, lo despidieron el 30, desde el 1 de junio hasta la fecha de terminación, que sería el 1 de julio, ¿cierto? ¿Cuántos días van ahí? Entonces, del 1 de junio al 30 van 31 de julio, 31 días. Días que faltan para terminar el contrato.
Pero 2 segundos que es que me distrae los que están listos. Días que faltan para terminar el contrato. 31 días, que empieza desde el 1 de junio, porque a él lo despidieron el 30 de mayo. Entonces empiezo a contar desde el 1 de julio al día siguiente hasta donde iba el contrato. Y el contrato iba al 1 de julio, hasta el 1 de julio. Entonces, del 1 de junio, día después del despido, del 1 de junio al 30, van 30 días, ¿cierto? Un mes completo, todo junio, del 1 al 30. Y de julio, un día, 30 más 1, 31 días faltan para terminar el contrato, ¿cierto? Eso es, los días que faltan para terminar el contrato. Hasta ahí, recuerden que esto solamente es la teoría. Listo. Profe, ¿Qué hay? ¿por qué no se cuenta desde el mismo día que lo despiden? Porque el día de hoy que fue despedido, ingresa en la nómina. Hoy le ingresa en la nómina. Profe, él llegó a las 8 de la mañana y no lo dejaron entrar en la empresa, no lo dejaron. Hasta hoy ingresa en la nómina, así no lo hayan dejado entrar. Por eso es que la idea de muchas empresas es adivinen despedir cuándo. Después de que les haya trabajado. Ajá. A la terminación de la jornada lo llaman y le dicen, porque el día de hoy, así no lo dejen ingresar a la empresa a laborar, el día de hoy le ingresa la nómina. Ya el despido aplica a partir del día siguiente. Por eso es que las empresas lo que hacen es despedir al finalizar la jornada. Termina a las 4, a las 3:30, 3:40 le están mandando la carta. Listo. Profe, ¿me repite dónde al 31 días es porque es del 1 de junio? Sí, lo despidieron el 30 de mayo. Entonces el día siguiente empezaría el 1. O sea, porque no hay 31 de mayo, no lo hay, no hay 31 de mayo. Recuerden que 31 no existe. Entonces empieza no el 31 de mayo, sino el 1 de junio. Del 1 de junio al 30 de junio, eso es un mes completo, 30 días. Y hasta julio tenemos que contar hasta el 1 de julio, 31 días. Listo, profe, gracias. Ok. Vamos para el segundo, que es el contrato. Segundo o B, no recuerdo. B. A ver, B. sí, B. Muy bien, B. Contrato indefinido. ¿Listo? Contrato indefinido. La indemnización será el salario del trabajador por el tiempo que lleva en la empresa. O sea que, miren, en el fijo contamos hacia adelante. Desde el día que lo despidieron hasta donde iba el contrato. O sea, contamos hacia adelante. En cambio, en el indefinido no. En el indefinido contamos hacia atrás, el tiempo que lleva en la empresa, el tiempo que lleva. Aquí conocemos una fecha. ¿Qué fecha conocemos? Cuando inició. La de inicio. Conocemos la fecha de inicio. Muy bien. ¿Sabemos cuándo es la fecha de terminación? No, No, porque es indefinido. Es indefinido, no sabemos cuándo. Entonces, fecha de inicio, lo único que sabemos. Sabemos que el trabajador lleva 2 años, 3 años en la empresa, 8 años en la empresa. Sabemos que el trabajador está aquí desde el 2010, desde el 2012. O sea, sabemos que el trabajador lleva un tiempo en la empresa, ¿cierto? Eso es lo único que sabemos. Pero no sabemos cuándo se terminaba. ¿Listo? Entonces, conocemos solo una fecha. Por lo tanto, la indemnización es el tiempo hacia atrás. Pero entonces la ley no es injusta. No es injusta. Dice, un momentico. Si lleva, listo, si lleva 2 años en la empresa, la indemnización va a ser 720 días. O sea que si lleva, qué sé yo, 10 años, la indemnización va a ser 3.600 días. Arruinan a la empresa porque es un día, ojo, es el salario del trabajador por el tiempo que lleva.
O sea que si mi salario en un día son 50.000, 50.000 en un día, imagínense, 10 días son 500.000, 20 días, imagínense, ya estamos hablando de 5 millones de pesos. ¿Qué es eso? Arruinamos la empresa. Por eso es que, ojo, la misma ley nos dice, tenemos que tener en cuenta, hay que tener en cuenta si el trabajador gana más de 10 salarios mínimos o menos de 10 salarios mínimos, ¿cierto? O sea, hay que tener en cuenta si el trabajador gana más de 10 salarios mínimos o menos de 10 salarios mínimos, ¿cierto? Y aplicaremos unas tablas de días, de indemnización que nos da la ley. ¿Listo? Hay que aplicar unas tablas de días que nos da la ley. Ya les voy a explicar, no se preocupen. De todas maneras, la fórmula es la misma. Fórmula contrato indefinido. Fórmula del contrato indefinido. Entonces me dice, indemnización es igual, abro paréntesis, salario base de liquidación mensual menos el auxilio de transporte, obviamente, por número de días de las tablas dividido 30. ¿Listo? La fórmula es la misma, ya les voy a explicar. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a tomar foto. Listo. Ahí lo tenemos, ya les explico. Listo, primero les quiero dar las tablas. Voy a avanzar. Ya les mandé al grupo, ya les mandé esta diapositiva para que les quede más fácil como la consulta. Listo, entonces la ley nos dice, hombre, tenemos que tener en cuenta si el trabajador se gana más de 10 salarios mínimos o si se gana menos de 10 salarios mínimos legales. Dependiendo de eso, le vamos a dar unos días de indemnización. Entonces voy a arrancar. Voy a borrar este mejor. Voy a darle entrada a Brandon y arranco. Voy a poner en orden. Tablas de días. Tablas de días para el contrato indefinido. Listo, entonces aquí tenemos que tener en cuenta si el trabajador se gana menos, voy a poner mejor en letras, menos de 10 salarios mínimos legales y acá le voy a poner más de 10 salarios mínimos legales. Ya les lo voy a explicar. Primero pongamos la teoría. Entonces me dicen, por el primer año de servicios, del trabajador, le darán 30 días de indemnización. ¿Listo? Segundo, por el segundo año de servicio y los años siguientes completos, le darán 20 días de indemnización. Y por la fracción de años, le darán tiempo proporcional aplicando regla de 3 y tomando como referencia el segundo año. Ya les voy a explicar. ¿Listo?
Cuando el trabajador se gana más de 10 salarios mínimos, entonces le vamos a dar por el primer año de servicio del trabajador, le darán 20 días de indemnización, menos platica. Entre más se gana, menos platica. Por el segundo año de servicio y los años siguientes completos, ya les voy a explicar. Le darán 15 días de indemnización. Le darán 15 días de indemnización. Y por la fracción de año le darán tiempo proporcional aplicando regla de 3 y tomando como referencia el segundo año. Ya voy a corregir los errorcitos. Listo, ahí lo tenemos. Listo. Miren que es como muy parecido. Son iguales, la misma carreta. Listo. Entonces tenemos, por ejemplo, el segundo año de servicio, viene la indemnización, por la porcentaje le darán tiempo proporcional, aplicando regla de 3 y tomando como referencia el segundo año. Listo, muy bien. Ahora sí les voy a tomar la foto para mandárselo. Dalo acá. Listo. Tablas de días de indemnización para el contrato indefinido. Listo, ahí ya se las mandé también al grupo. Bueno, entonces les explico. Entonces, ojo, recuerden que estamos en el indefinido, que la indemnización es el tiempo que lleva, o sea que hay que mirar hacia atrás. Pero entonces, si yo llevo 10 años en la empresa, me tienen que indemnizar 3.600 días. Eso da como un día barato, eso da como 2.000 millones de pesos de indemnización. No acabamos una empresa. No, es por cada año de servicio le vamos a dar unos días de indemnización. Por ejemplo, lleva 2 años en la empresa, 2 añitos, y se gana 1.000.000 de pesos, o sea, menos de 10 salarios mínimos. Entonces, 2 años en la empresa y lo despedimos sin justa causa. Por el primer año, o sea, los primeros 360 días de trabajo, los primeros, o sea, 2018 y 2019, del 2018 al 2019. Entonces, por ese añito no le vamos a dar 360 días, sino que le vamos a dar 30 días. Por el segundo año, del 2019 al 2020, por el segundo año le vamos a dar no 360 días, sino que le vamos a dar 20 días de indemnización, ¿ya? Entonces lo vamos a ir a indemnizar. ¿Listo? ¿Por cuántos días? ¿Por 720, 2 años? No. ¿Por 360, un año? No. ¿Cuánto? Por 50 días. 30 por el primer año, 20 por el segundo año. ¿Listo? Hasta ahí me entendieron. Profe, pero ¿y cuándo 20 y cuándo 15? No, es que ahí es cuando el trabajador lleva los mismos 2 años, pero me gano 10 millones de pesos. Entonces ahí por el primer año no me van a dar 30 días, sino que me van a dar 20. Y por el segundo año ya no me van a dar 20, sino que me van a dar 15. En ese ejemplo, la indemnización sería no 50 días, sino 20, 15, 35 días, porque me gano más plata, entonces menos indemnización para este trabajador. ¿Listo? Les voy a hacer el ejemplo para que lo tengamos, pero la fórmula es la misma, vean, la fórmula es la misma. Vamos a hacer el ejemplito, ¿cierto? Ejemplo, para que,
atentos, 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 por favor, no copien, atentos. Ejemplo, contrato indefinido. Listo, entonces tenemos fecha de inicio, vamos a hacerlo fácil, 2010, 2018, sí. Entonces pongámoslo, hoy es mayo, sí, pongámosle que empezó a trabajar el 20 de abril del 2018. Listo. Fue despedido sin justa causa el 2 de mayo, o sea, hoy, del 2020. Listo. Y tiene un salario base de liquidación mensual de, pongámosle 2 millones de pesos. 2 millones. Recuerden, ese es el mismo salario con el que liquidamos cesantías, intereses, en lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer la indemnización. Me dice, ojo, lo primero que tiene que identificar es si se gana más o menos de 10 salarios mínimos. Acá identificamos que se gana menos de 10 salarios mínimos legales. Por lo tanto, la indemnización, ¿cómo será? La indemnización será de 30 días por el primer año, 20 días por el segundo año y proporcional. ¿Listo? 30 días por el primer año, 20 días por el segundo año y proporcional. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosa para que no dejemos mucho. Ya les voy a mandar la invitación para que hagamos ahorita la solución completa. Entonces, Cristian y María Paulina. Listo. Ok, entonces vamos a hacer la indemnización. Resulta que él estaba trabajando desde el 20 de abril. Conocemos una fecha. ¿Cuál fue? La fecha de inicio. Él empezó a trabajar desde el 20 de abril del 2018. Lleva 2 añitos y algo, ¿cierto? ¿Cuántos días son de indemnización? Entonces nosotros tenemos que ir a contar el tiempo que lleva en la empresa. Milton, José y Camila. Esperemos a que se terminen, que acabaron de llegar 3, para que no se pierdan la explicación. Listo. Laurita. Bueno, apenas vamos a empezar, no se preocupen. Listo. Estefanía, Camila. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace la indemnización. Recuerden que en un contrato a término indefinido, solamente tenemos que ir a ver el tiempo que lleva, ¿cierto? El tiempo que lleva, y dependiendo de ese tiempo le vamos a dar la fecha de indemnización. Y solamente conocemos una fecha, que es la fecha de inicio. ¿Listo? Solamente conocemos una fecha, que es la fecha de inicio. Entonces nosotros aquí vamos a colocar tiempo de servicio. ¿Listo? Tiempo de servicio, que cuando inició, el 20 de abril, ¿de qué año? Del 2018, ¿cierto? Acá le vamos a colocar días de indemnización, no, tiempo en la empresa. Y luego acá, ya les voy a explicar, eso es como una tablita, ya los voy a dibujar. Y luego acá vamos a colocar días de indemnización. Días de indemnización. ¿Listo? Muy bien. Ya les voy a eso, para que ustedes la puedan ver bien. Listo, días de indemnización. Tiempo de servicio, entonces, ojo, ¿cuánto lleva en la empresa? ¿Listo? Inició el 20 de abril. Recuerden que la norma nos dice por el primer año en la empresa. Si él inició el 20 de abril del 2018, ¿cuándo cumplió el año? Entonces cumplió el año el 19 de abril, ¿sí o no? El 19 de abril del 2019. Acá, ¿cuánto tiempo fue en la empresa esa época, del 2018 al 2019? ¿Cuánto tiempo fue? Este fue el primer año, que son 360 días, ¿cierto? Eso es el primer año del trabajador en la empresa. Este fue el primer año del trabajador. Y la norma que nos dice que por el primer año, ¿cuántos días de indemnización? Nos dice que por el primer año le vamos a dar 30 días de indemnización, ¿cierto?
30 días de indemnización. Luego seguimos porque el 19 de abril del 2019 el trabajador siguió en la empresa, entonces vamos a contar el otro año, ¿listo? Vamos a contar el otro año, que cuando iniciaría al otro día del 19 de abril del 2019, del 20 de abril del 2019, cumplió el año cuando, el 19 de abril del 2020. ¿Esto qué sería? Esto sería el segundo año en la empresa, ¿sí o qué? Segundo año, o sea, otros 360 días. Y la norma que nos dice que por esos años, que por el segundo año, ¿cuántos días de indemnización? Véalo acá, chicos. Miren, por el primer año 30 y por el segundo 20. Entonces, ya vamos para el segundo día. O sea, que me puse como un poquito lenta. O sea, ¿cuántos días de indemnización? 20 días de indemnización, ¿cierto? 20 días de indemnización. Listo. Vamos entonces para el tercer año. Vamos para el tercer año que empezaría ¿cuándo? El 20 de abril del 2020 e iría hasta el 19 de abril del 2021. Pero es que, ¿qué pasó? Que ustedes, bellezas, empleadores, no lo dejaron llegar hasta acá. No, vea, no lo dejaron llegar hasta acá. ¿Ustedes hasta dónde lo dejaron llegar? Lo dejaron llegar hasta, ya voy a revisar, lo dejaron llegar hasta despedido sin justa causa. ¿Cuándo fue? Hoy. 2 de mayo. 2 de mayo del 2020, ¿cierto? No me funciona, es el mouse. No duró nada. ¿Cierto? Del 2020. Acá, este fue despedido sin justa causa. Esta fue la fecha del despido sin justa causa. Entonces, ojo, pregunta capciosa. ¿El trabajador alcanzó a cumplir el tercer año en la empresa? No. No. ¿Cuántos días trabajó del tercer año? ¿Cuánto fue la fracción? ¿Cuánto fue la fracción? Del 20 de abril al 20 de mayo, lo voy a poner por acá. 12 días. 12 días. Entonces, vamos a hacerlo junticos para que todos tengamos... Ah, mira dónde me quedo. Me quedo donde no era. Espera un momentico, que yo quiero que me quede donde es, porque para no confundirnos. Listo. Listo, ahí sí. Listo. Ahí sí, vea, quedó tachadito. Entonces, espera que es que el mouse no me quiere funcionar. Listo. Entonces, del 20 de abril al 2 de mayo, ¿cuántos días hay? 12. Entonces, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 y 2, 13 días. ¿Listo? 13 días. Entonces, ojo, me devuelvo acá. Préstenme atención 2 segundos. Ojo, por el cuarto año, perdón, tercer año, por el tercer año, ¿hizo tercer año? No. Mire que no. ¿Cuánto hizo el tercer año? ¿Cuánto tiempo en la empresa duró? 13 días. Y por 13 días le vamos a dar, 20 días de indemnización. ¿Cierto que no? Nosotros damos 20 días de indemnización, vea, damos 20 días por 360 días, o sea, por un año completo. Pero por 13 días no vamos a dar 20 días de indemnización. Por 13 días que trabajo, oiga, que es todo eso, le vamos a dar proporcional. 30, 20 y proporcional, míralo. 30, 20, la P, recuerden que la P es de proporcional. Venga, yo se las escribo acá para que no nos confundamos. Proporcional, que es exactamente en el punto en donde estamos. ¿Listo? 13 días, por 13 días no le vamos a dar 20 días. 20 días le damos cuando tenga un año completico. Un año completo le damos, listo, vea sus 20 días. ¿Cierto? Pero es que mire que del tercer año, este trabajador no hizo tercer año. Del tercer año nada más hizo 13 días. ¿Cuántos días de indemnización? Entonces aquí es donde, ya volvemos sobre, vamos a aplicar
para hallar los días proporcionales de la fracción de año trabajada, ¿cierto? Para hallar los días proporcionales de la fracción de año trabajada, ¿cierto? De la fracción de año trabajado, porque es masculino, de la fracción de año trabajado. Entonces vamos a aplicar regla de 3 simple. Vamos a aplicar regla de 3 simple. ¿Con qué? Con tranquilidad. Ya voy a revisar el chat privado. Regla de 3 simple, tranquilos, nos vamos a devolver al colegio, tranquilos. ¿Cómo es una regla de 3? Entonces tengo días trabajados, ¿cierto? Días de indemnización. Días trabajados, días de indemnización. ¿Listo? Días trabajados y nos dice, tome, para hacer la regla de 3, para sacar los días proporcional, cuando un trabajador no labora un año completo, sino que labora una fracción, ¿cuánto? Un mes, mes y medio, 2 meses, 13 días, como en este caso, entonces hay que aplicar regla de 3. Entonces, tomando como referencia el segundo año, me dicen, si por 360 días trabajados a este trabajador le van a dar 20 días de indemnización, listo, por 13 días trabajados, ¿cuánto? No sabemos. Y ahí es donde nos dices que despejen la X, entonces despejemos la X. X es igual. Recuerden, lo que está diagonal a la X divide, o sea, 360. Y los otros dos factores multiplican, entonces, 13 por 20. Me hacen el favor y me dicen cuánto es 13 por 20. Y me dicen que 60. Le da punto 72. Que X es igual A ay, espere, 0.72. listo, me da al 0.72 días de indemnización. ¿Listo? Días de indemnización. Entonces, yo acá me devuelvo y le pongo, por 13 días, ¿cuánto es que le van a dar de indemnización por 13 días? Que mire que acá ya no sabíamos, pero ya como aplicamos la regla de 3, sabemos que le van a dar 0.72 días le van a dar. Y ahora sí, ya sabemos cuántos días son, ¿cierto? Esperen, yo dibujo ahora sí la tablita, que me quede como, uy, voy a tratar de que sea derechita, pero es que recuerden que esto es como a pulso, tiempo de servicio en la empresa, para que ustedes vean la tabla y se ubiquen mejor. Ay, perdón, puede ser torcida, horrible. Acá derechita y acá derechita. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Pero esperen, esta no la voy a hacer desde ahí para que no, la voy a hacer desde acá. Listo. Porque esas dos van juntas. Entonces, ojo chicos, por el primer año del 2018 al 2019 le dimos 30 días de indemnización. Por el segundo año 2019-2020 le dimos 20 días de indemnización. Y por 13 días trabajados le dimos 0.72. Ahora, ¿qué hacemos? Sumar los días de indemnización. Entonces, sumamos este, más este, más este, ¿cierto? Acá le vamos a colocar sumas. No, espere que es que... Sumas. Sumar los días de indemnización. Entonces, acá nos dio ¿cuánto? 30 más 20, 50 más 0.72. Entonces, aquí ¿cuánto nos dio? 50.72 días de indemnización. Y ahora sí. Madre, pero es que te comento algo, chica, en ese momento Les voy a poner entonces, les voy a tomar la foto para mandárselo ya que terminamos, pues como ahí. Si es posible que ahora termino las clases. Listo. O puedo volverte la llamadita así. Suma días de indemnización. Ya se lo mandé al Classroom.
Y les voy a aplicar la regla de 3, no se preocupen. ¿Listo? Y les voy a mostrar la regla de 3. También se las voy a tomar la foto para que sepan de lo que estamos hablando. Regla de 3 para hallar los días de indemnización por acción de año trabajado. Listo. Entonces ahí ya se los monté. Entonces ahí me devuelvo, perdón, a la primera que ustedes habían visto y hago la fórmula. Me quedé sin celular. Fórmula del contrato indefinido. ¿Ven? No me di cuenta. Entonces me dice, indemnización es igual, me dicen salario base, 2 millones. Menos el auxilio de transporte, 102.000. Pues pongamos que en este caso se lo ponemos con auxilio. Digamos que el salario base venía sin auxilio, menos 0 pesos, venía sin auxilio. ¿Listo? Por número de días de indemnización, ¿cuántos días nos dio la indemnización? 50,72. 50,72 días dividido 30. Igual. ¿Ya me la hicieron? Indemnización es igual ¿a cuánto? Si son tan amables. ¿Cuánto les dio? Me tienen que apoyar. 2 millones. Ya la hice yo. 3 Profe, millones. 3.081.331. Ajá. 3.33. Listo, ahí está. La indemnización de este contrato fue de 3 millones de pesos. 50 días. Trabajó 2 años y un poquito. 30 días por el primero, 20 por el segundo y vea, 0,72 días por los 13 días que trabajó. Ahí está. Terminamos justo a tiempo. Profe, Yo sé que es duro, es el primer ejercicio, pero se van a dar cuenta que es fácil. Dime, Brandon. Leandro. Profe, eso también se hace en la indemnización de pronto si una empresa está por outsourcing y cambia a outsourcing, hay indemnización, ¿cierto? Claro, si hay despido sin justa causa, pero lo pasan a otro outsourcing. O sea, si hay terminación del contrato sin justa causa, aplica. Punto final. Independiente de si usted trabaja para una temporal, para un outsourcing, para una empresa directa, no importa. Despidos sin justa causa, indemnización. O sea, ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, les voy a dejar un tallercito en el Classroom de 2 puntos, dos puntitos de explicación que hay. Una preguntita. ¿Es válido liquidar un...? Te va a tocar escribirla, escríbela mejor. Escríbela mejor porque tienes muy mala señal. ¿Cierto que sí? Un trabajador que se gana 1.200.000 con un... Wow. Chicos, no, escríbela porque tienes muy mala señal. Entonces les toca escribirme y como se me apagó el celular, se me apaga el WhatsApp. Chicos, necesito que alguien me confirme. ¿Alguien está ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, Classroom les voy a dejar un tallercito de liquidación de prestaciones sociales e indemnización, ¿cierto? Para que lo hagan. Yo les voy a ir soltando, hacemos el primero y les voy soltando la solución. La idea, por ahí de aquí al miércoles. Listo.
suavecito, despacio, pues para que no, la idea es que ustedes lo vayan haciendo. Yo en el Classroom con fecha de, les dejé un video tutorial también de cómo se liquidan las prestaciones sociales, ¿cierto? Ya les voy a decir con qué fecha porque apenas lo estoy abriendo. Entonces, les dejé por favor, vean el tutorial también. Profe, pero ese ya lo vimos, yo lo vi desde ahora 8 días. Sí, pero es como para que hagamos el ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. Porque ya les voy a dejar el taller. Sí, en la clase del 23 de abril, les dejé el tutorial para liquidar prestaciones sociales. Ya les voy a montar un taller de 2 ejercicios para que me le hagan las prestaciones y la indemnización. Listo, ese es el compromiso. Estamos bien, y dentro de 8 días ya puro ejercicio. Nos falta un contrato que es por hora labor, pero no se preocupen que eso lo vemos dentro de 8 días, es cortito. Profe, y hay que ¿Estamos enviarlo. claros? Hay que enviarlo. No, ese no se o lo envía. repaso. No,